Todos, ¿cómo están? Para mí un verdadero placer nuevamente conectarme con ustedes. En este video quiero compartirles algunas consideraciones sobre uno de los chakras más importantes que tenemos, y es el chakra laringio. La capacidad de expresar lo que siento y la capacidad de crear. Estas son las dos cualidades principales del chakra laringio: expresión y creatividad. En un mundo tan complejo que nos toca vivir, con tanta información, con tanto apego a los resultados y a las experiencias ligeras, superficiales, y que tan rápidamente pasan a través de nuestra mente, por la información que recibimos, por la conexión que tenemos con los medios electrónicos, por la vida apresurada, hace que nosotros no tengamos tiempo de digerir, de mirar, de sentir lo que nos está pasando. Y nuestra mente se asocia a las experiencias rápidas y mundanas que nos ocupan tiempo, pero que no nos dejan nada internamente, que no nos dejan ninguna experiencia, que no nos dejan ningún aprendizaje. Noticias fugaces, noticias insignificantes, noticias de cosas que le pasan a otras personas que ni siquiera conocemos, a artistas, a gente popular, mezclada con la guerra, con los crímenes, con el narcotráfico, es un combo creado especialmente para que yo no sienta, no me conecte, no, como decía Discípulo, ¿no? La Biblia y el calefón, todo junto. Y eso va haciendo que yo cada vez tenga menos registro de lo que me pasa. Y eso va haciendo que yo cada vez tenga menos capacidad de expresar lo que estoy sintiendo, lo que me está pasando. Ese es uno de los grandes bloqueos de nuestro chakra laringio. Sumado a esto, lo que nos pasó a la mayoría de las personas en la infancia, cuando no nos dejaban expresarnos, cuando sufrimos bullying en la escuela porque pensábamos o hablábamos distinto, cuando en nuestra familia no se nos permitía hablar porque cada vez que hablábamos nuestras palabras eran consideradas o insignificantes o no sabias o carentes de sentido, sumado a que algunas personas se los obligaba a callar siendo niños cuando querían expresar sus emociones, sus sentimientos, sumado a que cuando un niño llora, una niña llora, los padres desesperados salen a decirle: no llores, no sientas, no manifiestes tu tristeza o tu enojo o tu ira. Toma, te regalo este dulce, te regalo este caramelo, te llevo al cine. Por favor, no llores. ¿Por qué? Porque los adultos también tenían miedo de reconocer y de reencontrarse con su propia tristeza, con su propio enojo, con su propia emoción. Entonces impiden al niño que sienta. La sanación del chakra laringio es una herramienta fundamental para mantenernos sanos, para mantenernos reales, para mantenernos totales, para mantenernos activos, creativos y espontáneos. Una de las más difíciles cosas que nos cuestan expresar son nuestras vulnerabilidades. Por supuesto, yo no voy a andar hablando de mis vulnerabilidades con cualquiera, pero con las personas con las que tengo un vínculo, con las personas que amo, con las personas que siento una empatía. ¿Por qué me cuesta decir: esto me produce miedo, en esto me siento inseguro, en esto me siento dolido, lo que dices me lastima, lo que haces me hace sentir inseguro? ¿Por qué nos cuesta tanto?
Nos cuesta tanto porque en voy a usar una palabra fuerte, pero es en este ahorcamiento de nuestra capacidad de expresarnos, comprendimos, aprendimos que cuando mostramos nuestra vulnerabilidad a alguien, podemos ser lastimados. Cuando mostramos nuestra vulnerabilidad a alguien, nos sentimos indefensos. Cuando mostramos nuestra vulnerabilidad a alguien, nos hicieron creer que éramos débiles. Y yo les puedo asegurar que es todo lo contrario. Cuando yo muestro mi vulnerabilidad, me empodero. Porque mientras yo oculto esa sensación de inseguridad, eso que me duele, eso que me lastima, eso que me hiere, me hago esclavo de mi propio silencio. Y el miedo está todo el tiempo creando un sistema de protección, un sistema de defensa para que eso no se vea, para que eso no se note. Y al no verse y no notarse, parece que yo no lo sintiera. Pero toda mi energía está puesta en reprimir, en controlar, en contener o inclusive ignorar eso que me está pasando, eso que estoy sintiendo. Entonces, aprender primero a reconocer qué es lo que siento, qué es lo que me pasa. Es la primera etapa de este proceso de sanación del chakra laríngeo. La segunda etapa es aprender a ponerlo en palabras. Y ponerlo en palabras significa responsabilizarme que lo que siento, que lo que me pasa, aunque tenga que ver con el otro, es algo mío. Es un proceso interno. Entonces, lo que yo siento, lo que a mí me pasa, con lo que haces, con lo que dices, es tal cosa. Es aprender a poner eso en una forma inteligente, sabia, respetuosa de mí mismo, de mí misma y del otro. Es la fórmula para sanar el chakra laríngeo. Comienza con pequeños pasos, con pequeñas cosas. Comienza a correr riesgos en tu vínculo con los otros. Comienza con una técnica muy sencilla. Cuando sientas que te está pasando algo y lo puedes reconocer, párate frente al espejo y háblate a ti misma, a ti mismo, en tu reflejo. Lo que me pasa es esto, lo que siento es esto. Y empiezas a jugar con esta técnica de hablarte ante el espejo. Y al hacerlo vas a empezar a reconocer un alivio, una sensación de liberar carga. Este es el primer paso. El segundo paso es comenzar a correr riesgos con el otro, con la persona que te interesa. Entonces, la forma más sabia, la forma más inteligente, la forma más evolucionada es expresar de lo que te pasa con el otro, de expresar lo que te pasa con lo que el otro hace, de expresar con lo que el otro te hace, haciéndote responsable de que es tu sensación y de que es tu emoción. Lo que a mí me pasa con lo que dices, lo que a mí me pasa con lo que haces, lo que a mí me pasa con lo que no haces es esto. De esa manera puedes crear un vínculo con el otro en el que no lo estás culpando directamente y empujando, porque si tú usas lo que tú me hiciste, lo que me dijiste, crea un sistema de defensa en el otro que hace que tienda a protegerse y a entrar en conflicto verbal contigo. Pero si tú usas la fórmula mágica, lo que a mí me pasa con lo que tú dices, no necesitas poner al otro a la defensiva.
Esa es la primera etapa, que tiene que ver con la expresión. La segunda etapa, la segunda parte de la sanación del chakra laríngeo tiene que ver con la creatividad, la capacidad de crear. ¿Cómo puedo yo crear lo que quiero para mi vida, sea material, sea emocional, sea espiritual, si no lo puedo expresar? Es a través de la palabra, a través de la expresión, que la capacidad de la creatividad se manifiesta. Muchas veces escucho decir por ahí, cuando tengas un proyecto no le digas a nadie, para que nadie te lo tire abajo, para que nadie te lo critique, para que nadie a través de la envidia te lo cancele. Y yo te digo que si haces eso, de no decirle a nadie, tiene que ver con el miedo a que tu proyecto no se cumpla, con el miedo o la inseguridad de lo que estás proyectando o intentando crear. Y si tienes miedo, entonces primero reconozco el miedo, digo, bueno, tengo miedo de que este proyecto no se cumpla, de que esto me frustre. Primera etapa, la expresión de la emoción. Segunda etapa, lo voy a compartir. Y mientras más lo comparto y mientras a más personas se lo digo, más fuerza toma mi proyecto. Mientras más lo digo, mientras más lo hablo, mientras más fuerza le doy a través de la palabra y a través de la expresión, más fuerza, más raíz toma mi proyecto. Entonces, expresar lo que siento y expresar lo que anhelo son la herramienta de una vida en armonía y de una vida en bienestar y en crecimiento. Cuando yo logre estos dos objetivos con claridad, mi chakra laríngeo está sano, relajado. Entonces te invito a una experiencia meditativa para mirar qué es lo que pasa en tu chakra laríngeo y cómo sanarlo. Tómate unos minutos, un lugar tranquilo, un lugar sereno. Cierra los ojos. Conecta con la respiración, observando el aire cuando entra, observando el aire cuando sale. En este círculo maravilloso de la respiración que nos conecta a cada instante con la vida, con el presente. Inhalo y exhalo en conciencia. Puedes observar el aire en la punta de la nariz, puedes observarlo cuando pasa por los pulmones, puedes observarlo cuando llega al diafragma. Busca la mejor forma para ti, pero estate presente con este inhalar y exhalar consciente y armónico. Y permite que tu atención se centre en la garganta, en el chakra laríngeo, como si pudieras poner la respiración y la atención en ese espacio. Y al observar tu chakra laríngeo, también observa la parte dorsal del mismo, observa tus hombros, observa la tensión de los músculos del cuello, observa la tensión de la parte superior de la espalda. Toda esa tensión son los músculos contraídos, apretados, que se han generado en tensión para que tu capacidad de expresión
no sea fluida, no sea abierta. Están ahí controlando lo que entra y lo que sale, lo que puedes decir y lo que no puedes decir. Observa estos músculos, observa estas contracciones y a través de una decisión mental, relaja estas partes. Relaja tu cuello, relaja los músculos de la parte superior de la espalda. Relaja la parte inferior de tu cráneo, de tu cerebro. Puedes mover tu cuello, puedes mover tu cabeza si necesitas. Puedes mover tus hombros. Permite que toda esa zona se relaje. Y siente que a través de que la relajación se va produciendo, hay un flujo de energía mucho más activo, más profundo, más fuerte en esta área. Como que la respiración, la energía y la conciencia circulan con mucha más sincronía, con mucha más libertad, con mucha más fuerza. Y comienza a observar. Hazte esta pregunta. Hazle esta pregunta a tu garganta. ¿Qué cosas me cuesta manifestar? ¿Qué cosas me cuesta expresar? Y espera la respuesta. ¿Cuáles son las cosas difíciles de expresar para mí? Confía en lo que aparece. Y cuando alguna de estas cosas aparecen, estas cosas que te cuesta expresar, ve un poco más profundo y pregúntate, ¿cuál es el miedo que hay detrás de esta falta de expresión? ¿Cuál es la emoción? ¿Cuál es el peligro que siento que no me permite expresar esto? ¿Es acaso miedo a mostrarme sensible? ¿Es acaso miedo a que el otro me ridiculice? ¿Es acaso miedo a que los otros se rían de mí? ¿Es acaso miedo a ser incorrecta, a ser incorrecto? ¿Es acaso miedo a parecer una persona distinta? ¿Es acaso miedo a mostrar que yo pienso y siento de una manera distinta que los otros? Fíjate, hay muchas otras posibilidades. Busca la tuya. ¿Qué hay debajo de esta incapacidad de expresar lo que sientes? Respira profundo. Habilita lo que sientes, habilita lo que aparece, sin criticarte, sin juzgarte como bueno, como malo. Simplemente es lo que está ahí, simplemente es lo que aprendiste, simplemente es lo que pasó. Toma registro
de estos miedos. Reconócelo. Y cuando sientas que estás frente a ese alguien que te cuesta expresarte, en una décima de segundo, esto se va a volver a ser presente. Vas a reconocer tu incapacidad, tu miedo, tu inseguridad. La vas a observar y vas a tomar la decisión de correr el riesgo, de decirlo igual. Y vas a experimentar qué pasa cuando digas esto. Y si quieres, antes de hablar con la persona, haz la prueba del espejo. Practica decir tu verdad. Busca la forma de decir tu verdad. Encuentra la manera de decir tu verdad desapegada de enojos viejos y de otras cosas que estén relacionadas con ese momento. Porque este momento, cuando vayas a expresar tu verdad con esa otra persona, cuando vayas a expresar lo que sientes, es único e irrepetible. Parece, y nuestra mente y nuestro sistema lo relaciona con el pasado, pero este momento es nuevo, es distinto, y ese es lo que le va a dar una nueva forma a tu expresión. Este momento es distinto. Esta es la base que sostiene que mi verdad pueda ser dicha de una manera evolucionada y sana. Esto es distinto. Este momento es distinto. Y aunque quieras hablar de cosas viejas, que también es tu derecho, que quieras expresar cosas que te hicieron sentir mal en el pasado con esta persona, con estas personas o con quien sea, también puedes habilitarlo, pero haciéndolo consciente y expresándolo de la siguiente manera. En el pasado, esto que hiciste me produjo tal cosa. En el pasado sentí esto, cuando hiciste tal cosa, cuando me dijiste tal cosa. Y a veces, si sientes que estos bloqueos están relacionados con tu infancia y con tus padres, y tus padres están vivos y están presentes, puedes hablar con ellos también. No como una crítica, sino como una sanación, como una liberación de lo que no pudiste expresar en tu momento. Y ahora que ya no eres una niña, que ya no eres un niño, manifestándote a través de tu adulta, de tu adulto, lo puedes hablar de una forma distinta. Y si tus padres no están, simplemente busca una foto de ellos, la pones frente a ti, te conectas con lo que sientes y también haz el mismo ejercicio. Háblales y dile lo que te pasó cuando no te dejaron expresar, cuando te cancelaron, cuando te trataron mal, cuando te dijeron que no sabías, etcétera, etcétera. Siente que el solo hecho de observar y mirar esto ya es una liberación para ti, ya es una apertura, es el primer paso de la apertura. El segundo, el tercer y los otros pasos te corresponde hacerlo a ti en el momento preciso con la persona que necesites expresarlo. Para eso, de este momento, de esta introspección, de esta mirada, vas a sacar el coraje, vas a encontrar el coraje de aprender a expresarte en libertad, con respeto
hacia ti misma, hacia ti mismo y hacia el otro. El coraje se está liberando a través de esta meditación. Quédate unos instantes sintiendo, percibiendo y haciéndote más y más consciente de todo lo que se mueve aquí adentro. Y luego, cuando sientas que estás lista, cuando sientas que estás listo, suavemente vas saliendo del estado de meditación y te preparas para una forma de expresarte nueva, un chakra laringio abierto, libre y espontáneo.